soy Cubero Díaz y les quiero comentar que esto no se lo pierdan. Aquí comienza el bloque de Hoy puede ser un gran día y presenta puro rock argentino. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del rock argentino. La lengua del rock. Escuchando Las Guerras de Box Day 1971, y tenemos, por supuesto, en contacto, en comunicación telefónica, al señor Ezequiel Ábalos, con la lengua del rock de acá. Buen día. ¿Qué tal, Gise? ¿Cómo anda? Ah, muy, muy inspirada. Ay, ¿sabés qué? Tengo delay, no sé si lo podés cortar. Estoy intentando, sí, ahí. Yo, sobre mi voz. Espera, La pases en el retorno, nada más. Hola. Fíjate ahora. Hola. Ahí está. Sí, es una cuestión de retornos elevados. Ahí está. Bueno, la palabra de hoy ya la anticipaste. Sí. Es guerra. Es una palabra que en el rock nacional, si bien aparece casi con el primer tema de rock nacional que se puede contabilizar en la historia, que es el tema de los Beatniks, Rebelde, donde estaba Morris y Pajarito Saguri. En Rebelde se habla de anticipando la guerra nuclear en la letra, porque las características de la banda eran así, antibélicas, a favor de la paz, antibélica, antiarmas, y la letra lo reflejaba. Pero es de alguna manera el primer tema de rock nacional y el primero que aparece, digamos, la guerra, aunque no tenía que ver, digamos, con una guerra local, sino la guerra nuclear o la guerra mundial. Claro. Después hay como un bache donde la palabra guerra no aparece porque, bueno, está bien que había gobierno militar y todo tenía que ver más con la represión, con ese tipo de problemas directo con la autoridad, pero sí aparecían guerras en el mundo, ¿no? La guerra de Vietnam fue, digamos, inspiración de múltiples canciones en Estados Unidos y de pensamiento de todo el mundo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, sí. El imperialismo, que un país se traslade a otro continente para una guerra, algo que bueno, que se vio viendo en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso era como el imperialismo capitalista empezaba como a expandir su dominio en todo el mundo, ¿no? Y a querer dominar un poco los recursos naturales de cada lugar. Pero bueno, la palabra guerra obviamente aparece en la cabeza de los compositores o del rock nacional cuando empieza a suceder la posibilidad de una guerra con Chile en el año 79 por el canal de Beagle. De todas maneras, yo quiero hacer una reflexión un poco de la palabra guerra o la guerra en sí misma, como que la historia nos advierte de que el ser humano en sí mismo es guerrero, cuando en realidad son los dirigentes o los gobiernos, son los que generan las guerras, y el 90% de la gente no quiere guerra. Quiere vivir en armonía, que en intercambio, más allá que uno sea de un país o de otro, no le interesa un pedacito de tierra más o uno menos. Si no, quiere vivir en armonía y disfrutar de la vida de la mejor manera y no estar matándose por ahí, ¿no? Sí, que ya de por sí es tan arriesgado, ¿no? Vivir. O sea, ya vivir es un no tema. hace falta una granada ahí a un par de metros, ¿viste? No tenés garantizada ninguna, entonces bueno, sí.
Claro, claro, no, y todo lo que eso interviene en la cabeza de la persona que tiene que ir a la guerra. Entonces, ahí la palabra guerra aparece, por ejemplo, en Solo le pido a Dios de León Gieco, inspirado un poco en este conflicto con Chile. Claro. Pero, digamos, obviamente, la historia está con la Guerra de Malvinas. Ahí es cuando empiezan a aparecer palabras claves de guerra y de muerte, y en diferentes posiciones. Es decir, cada canción se ubica en un lugar diferente de la guerra. ¿Sí? Un poco en paralelo a Master of War de Bob Dylan, que aparece en su segundo disco y que inspira mucho a Miguel Cantilo para generar esta canción que vamos a escuchar ahora. Y después, si querés, seguimos reflexionando un poco de la palabra guerra y de lo que significa dentro del rock nacional en diferentes lugares donde se ubica el artista para contar esa situación. Dale. Vamos a escuchar entonces La Guerra en este mismo instante, Miguel Cantilo. Sí, una canción que está hecha en vivo, está en el disco de Pedro y Pablo en gira, que es cuando Pedro y Pablo vuelven a... Cantilo vuelve con Punch y después se vuelve a juntar con Jorge Durietz, hacen un show impresionante en el Obra Sanitaria, donde ahí pudieron cantar por primera vez la Marcha de la Bronca de vuelta. Todavía estábamos en gobierno militar, y empiezan a poder cantar libremente sin prohibiciones, y empiezan a cantar en vivo, donde sacan un disco en vivo, y acá aparece esta canción que es anterior, digamos, a la guerra de Malvinas, y es una ubicación del artista, como ahora estoy cantando esta canción y mientras tanto se están matando todos en la guerra. Tremendo. ¿No? Como la letra misma. Es una reflexión de una guerra en la lejanía, mientras el artista está cantando una canción. Tremendo. Si te parece, sí. la escuchamos, una muy linda letra y cruda también, en la poética de Cantilo hacia a tal punto que en algún momento empieza a ponerse en contra del imperialismo y de todos los sismos, de una manera muy, muy frontal. Bien, la escuchamos. Ustedes escuchando Miguel Cantilo, La Guerra en este mismo instante. ¿Seguís ahí? Sigo, y bueno, gran letra, gran canción de Miguel Cantilo, que caía justo para la guerra de las Malvinas y le daba notoriedad también a él como poeta y como escritor, ¿no? Y como la visión de dónde se pone el autor. En esta época empiezan a surgir canciones que quizás no tienen la palabra guerra en su título, pero sí es la ubicación del artista en diferentes lugares mirando la guerra, ¿no? La guerra lejana, la guerra por televisión, la guerra en las películas de cine, claro, hablamos, sí. La guerra en la manera de... Porque lo que decíamos un poco es como que la fake news de hoy, que hoy es un Twitter, hoy es un meme, en ese momento eran las películas que venían a los cines de las guerras, las series de televisión de combate, desde una mirada capitalista, occidentalista, imperialista, sí, contándote y hablando mal del otro. Claro, la mitad de una historia, desviando la atención, ¿no? Sí, y dado por hecho de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Claro. Cuando en realidad es mucho más profundo que eso, pero con eso nos fueron adiestrando a pensar de alguna manera en esta forma, ¿no? Polarizada,
de la situación y no amorosa de la situación. En cuanto a la guerra de Malvinas, hubo varias posturas que tienen que ver obviamente, con esto de la guerra, y vamos a nombrar algunas canciones que andan por ahí. Reina Madre, dando vuelta. Una de ellas sí puede ser Reina Madre, de Raúl Porchetto, donde en realidad es muy loco porque habla de un inglés que tiene que venir a la guerra de Malvinas, y habla desde la Reina Madre como de la Thatcher, claro, de Margaret Thatcher, y se pone en esa posición del inglés que llega a Malvinas y dice, pero estos son igual a mí, ¿cómo me mandás a matarlos? Y bueno, esa visión, ¿no?, del artista y desde qué lugar. Me había olvidado cuando te nombré el rebelde de los Beatniks, hay otra canción de Morris que se llama Soldado, que es de la época de los Beatniks, pero que después se hizo de forma solista. Pero bueno, eso es un paréntesis. Lo voy buscando, así la podemos escuchar hoy también. Sí, Reina Madre, hablamos de Porchetto y en qué lugar se posicionaba, ¿no? Hay otra de Lerner, que es La Isla de la Buena Memoria. Muy buen tema. Que de alguna manera también es lo mismo que Reina Madre, o sea, sí, la visión, pero es de un chico de Argentina. Sí. Que le dice a su madre, me voy a la isla. Sí, temazo de Lerner. O sea que la posición es más argentina, ¿no? Sí. ¿Qué hago con el uniforme cuando empiezan a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Sí. Bueno, ya se escuchan los disparos, entre muerte y libertad, con mi cuerpo agujereado ya no podré cantar más. Bueno, esa es otra visión de esta misma época. Otra de las canciones que me gustaría nombrar, que es la posición del artista desde un lugar lejano, pero con el miedo de que la guerra se expanda. Es decir, No bombardeen Buenos Aires, de Charly García, hablaba del miedo de la gente que vivía en Buenos Aires de que venga un avión o venga un avión de inglés y empieza a bombardear Buenos Aires y no las Malvinas. Donde ahí ya el conflicto se agrandaría a una cosa más continental. Sí, la conciencia también de la locura de lo que es el conflicto bélico, y que te das cuenta, ¿no?, que es una locura y que es un momento donde hace una escalada en la misma línea. O sea, si bien no le importa matar gente, destruir grandes territorios o tirar abajo un edificio en 2 segundos, ¿no?, tampoco le importa agarrar y decir, pero también allá puedo tirar, a ver cómo los asusto. O sea, es una emoción tan desmedida, es un disparo de la cabeza al odio, al no me importa nada, no existe más el otro, no hay más sensibilidad. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de territorio, de plataforma, de que este territorio está dentro de mi lugar, como tantos otros ahí reclamando diferentes islas como propias, pero que de alguna manera es ese artista que también ve la guerra por televisión. Recordemos los fake news militares diciendo vamos ganando, y toda esa arenga positivista mientras los pibes estaban muriendo de hambre, cagados de frío en Malvinas. ¿No? O sea, las guerras han cambiado. Evidentemente las guerras han cambiado. Antes eran cuerpo a cuerpo. Después se transformaron en guerras aéreas, de bombas, junto con el cuerpo a cuerpo, que lentamente se fue diluyendo después de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de personas. Y hoy las guerras que ves son drones, bombardeando lugares, pocas cosas cuerpo a cuerpo,
donde mueren civiles y no soldados, porque son todos bombardeos con misiles a la lejanía, y donde uno ve la guerra por televisión que sucede, no sé, en Ucrania, y se va dando la idea y formando la idea de esa guerra de los medios de comunicación y de, obviamente, el manejo que tienen de la información occidental, ¿no? Sí, tal cual. Otra de las letras que tienen que ver con guerra del rock nacional es Comunicado 166 de Los Violadores, que es tan explícita como decir el último comunicado del gobierno de la Junta, diciendo la guerra ha terminado y en qué quedamos, ¿no? Acá la tengo a mano también. Porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados. La guerra terminó, la batalla terminó. ¿Se ha acabado una guerra o ha empezado el infierno? Así las cosas, las diferentes posiciones sobre la guerra en un mundo que nos quieren hacer creer que está en guerra y que bueno, son solo intereses capitalistas e invasivos de culturas que vienen a borrar culturas anteriores para establecer el orden a través de su propia teoría del mundo, ¿no? Tremendo el tema y la palabra de hoy de esta lengua del rock de acá. Escuchamos. Nos vamos a ir con Mirando la Guerra por TV, algo que nombramos bastante en este informe, que tiene que ver con eso, ¿no? Un pibe mirando televisión, mirando combate, y ahí como la guerra de los alemanes y los yanquis se hace un entretenimiento para niños de todo el mundo y es establecido en todas las pantallas donde haya una televisión, digamos, comprada por una familia y donde te meten la guerra o una ficción de la guerra, tergiversada, obviamente, y donde va moldeando la forma de pensar de un niño que hoy tiene 60 años. Vamos a escuchar el tema, pero te propongo volver y ahí recién despedirnos, ¿eh? ¿Te parece? ¿Cómo no? Ahí está. Dale, así te comparto algunas otras ideas que no quiero mezclar ahora acá para no abrir, viste, tantas puertas, tantos portales, pero que tienen que ver. Mirando la guerra, entonces, por TV. Los Violadores, estábamos escuchando Mirando la Guerra por televisión. La palabra de esta semana, en este bloque La Lengua del Rock de acá, es guerra. Y la gente se comunica y comparte. Y por acá hace un rato, ¿no? Nos decían, por ejemplo, hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Y decían en el mensaje, y no en la parte sexual, sino como parte de nuestras vidas, sería todo mejor. Eso decía un mensaje, por ejemplo, que llegaba acá a la radio, otro mensajito que también dice qué buen tema del que están hablando. Solo le pido a Dios, bueno, claro, canción emblemática, ¿no? Ahí vamos a pasar también, por supuesto, esa canción que nunca nos va a cansar. Yo pensaba en la importancia también de la música durante las guerras y a lo largo de la historia. ¿Cuántas historias hay de canciones, la necesidad de juntarse entre los soldados y poder cantar, compartir una canción? En eso pensaba, ¿no? Que no tiene tanto que ver con lo que puntualmente venimos hablando, que son las canciones, con la palabra guerra o con el sentido de la guerra, pero lo fundamental, sí,
en esos momentos tan dramáticos, cómo la música siempre es motivo, es como una, ¿no? Como una venda, también como una como un mimo indispensable en momentos de tanto dolor. ¿Y cuántas canciones hay de esas que hablan del compartir o de alguna situación en alguna guerra? Se encuentran, bueno, desde podemos hablar temas muy conocidos que tienen que ver con la Primera, Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay mucho, ¿no? Material por ese lado también. Sí, no, el problema es la utilización política que se hace de la música en las guerras. Y donde los artistas a veces se ven involucrados en una propaganda, a lo cual no adhieren cuando hicieron esa canción. Claro, bueno, como le pasó a León Gieco. Claro, Ataque 77, ¿no? También. Y pasó también cuando el gobierno militar decide dejar de difundir a través de las cadenas y radios nacionales la música extranjera y obliga a todas las radios a poner solamente temas de música en castellano, o temas nacionales o temas locales. Claro. Cuando antes los echaba, los secuestraba, los amedrentaba a los artistas para que se vayan y les prohibían las canciones, los mismos, para beneficio, digamos, político, social y de su propia perversión, ahora obligan a la gente a volver a poner esas canciones que antes eran prohibidas. Eso también es todo un tema con la música y con la utilización de esas canciones, ¿no? Durante una guerra. Totalmente. Bueno, cerramos un poco este tema. ¿Cuál es el teléfono de la radio? ¿Lo tenés ahí a mano para decírmelo? Porque yo no estoy ahí en San Marcos y no sé ni el código. ¿Cuál es el? 3549... Sí, y para dejar un mensaje. 475-474. Ah, qué fácil. Sí. 475-474. Sí, sí, ahí llegaron unos mensajes más que los comparto ahora en un ratito. Sí. Dale, sí, buenísimo. Nos pueden dejar mensaje también en las redes, cuando vos publicás ahí la palabra próxima, ahí también pueden. Sí, en las redes podés quedar pescado, ¿no? Sí, es un problema. Pero bueno. No, las miramos, así que está bueno, es un buen lugar porque queda ahí el posteo tuyo con esa lengua, si te viera Mick Jagger, mirá si le llega la remera. Era la remera cuando vinieron los Rolling Stones a la Argentina. Bueno, en esta modalidad de la lengua del rock tengo posibilidades, digamos, de anticipar la palabra del sábado que viene. Bien, me gusta. Entonces, la palabra del sábado que viene es futuro. Ah, bueno, ya tengo un tema, el de Miguel Cantilo. Todos tenemos un tema del futuro. ¿Dónde está la Pero si ya quieren ir mandando mensajes para el sábado que viene, bien, los ponemos en una carpeta y los leemos ese día. Sí. Y vayamos pensando también qué pensamos del futuro, si hay futuro o no hay futuro. Que el futuro ya está aquí, por lo pronto. Ya llegó hace rato, hace rato. Son diferentes maneras de verlo al futuro. Bueno, todas bienvenidas entonces para el próximo sábado. Muchísimas gracias, genial. Dale. Un abrazo grande. Luego San Marcos, chao Gise, gracias. Chao. 100.7 Radio Quilpo.